son similares a las que hemos vivido. Y es por eso que también acá empiezo diciendo de que la colonia que inició en 1492 en esta tierra, es que no se ha terminado. Han crecido los Cristóbal Colón, siguen encarnados aquí en los gobiernos de turno, los Sebastián de Benalcázar en el caso de Ecuador y los Hernán Cortés. Se han encarnado, siguen viviendo. Porque todos sabemos que en ese año, por la equivocación del llamado Cristóbal Colón, equivocación entre paréntesis, porque también ahora, en último, algún historiador, investigador, está como visibilizando que no eran equivocaciones, sino que tenían otras intenciones por las que vinieron y las que se está ahora, ¿no es cierto?, viviendo, que son el extractivismo, la ambición del oro, la ambición de los bienes que existían en estas tierras. Hicieron aparecer como náufragos aquí en tierras ajenas, ¿no es cierto? Pero hoy sabemos que no. Todos sabemos, la historia nos cuenta, ¿no es cierto?, que saquearon el país, se apoderaron de las tierras, de los territorios, de los pueblos, en todos los países de lo que están diciendo. Y eso no ha parado hasta hoy. Son 538 años. No, perdón. 532 años ya. No ha parado. Siguen saqueando. Siguen mirando como tierras de nadie. Y los hijos de aquellos, por eso digo que es como que se han reencarnado aquellos equivocados de ese tiempo. Porque hoy son presidentes de la República, hoy son gobierno en nuestros países. Y por eso ahora están formalizando su presencia equivocada en estas tierras a través de leyes, ¿no es cierto?, para seguir apropiándose y concesionando como tierras de nadie a las empresas. Se han seguido beneficiando. La economía de nuestros países están siendo formadas o aprovechadas para beneficios personales de los empresarios, banqueros, las industrias. ¿Y cuál es el beneficio para nuestro país? ¿Recuerdan en el 1992 cuando había esa discusión de que era un encuentro de dos mundos, de que era la conquista de España? Entonces unos defendían que era el encuentro y que ha habido mejoras. Y nuestra respuesta fue que no hubo encuentro, tampoco hubo conquista, porque se encontraron con la resistencia de los pueblos. Seguimos en resistencia. Desde aquel tiempo acá, también hemos aprendido a coexistir entre los pueblos también, para empezarnos a coexistir en nuestra condición de humanos y coexistir y tolerarnos en nuestra condición de ser diferentes. No somos uniformes únicos. Y este hecho siempre no tenemos que olvidar de lo que pasó, no porque queramos ser quejosos, sino que no hay que olvidar para poder seguir caminando hacia adelante y decir que, y crear nuevas formas de estrategia también, de incidencia y de querer realmente de resistencia por la vida de los pueblos.
de los humanos. En ese sentido, sí, todos hemos sufrido ese ultrajo que acá he dicho. La discriminación, el racismo, la colonización nos ha llevado a deslegitimar la existencia y la gobernancia, las políticas de Estado se han dado solo desde una línea, desde una visión única, como si solo ellos existieran, sin mirar la diversidad y tratando, ¿no es cierto?, de que nos acomodemos, nos acoplemos a esa línea, esa política que nos están planteando. Mientras tanto, por un lado la Iglesia tratando también, sí, de que olvidemos desde nuestra espiritualidad. Por otro lado, el gobierno en complicidad con los gobiernos para despojarnos hasta de nuestros conocimientos, para despojarnos de nuestros saberes, porque ya se llevaron las tierras. Despojan entonces ahora nuestros saberes, deslegitimar nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestra ciencia. Y es ahí que cuando aquí en el Ecuador empezamos nuestra lucha, retomamos la lucha, mejor dicho, de las resistencias desde la época de la colonia, la resistencia iniciada por Sumiñahui, por Atahualpa, por Tupac Amaru, por Humandi, continuada por una Dolores Cacuango, Tránsito a Macuaña, Bartolina Sisa, Tupac Katari, Tupac Amaru en otros países. Retomamos esa lucha de resistencia, primeramente tratando de recuperar las tierras. Pero hablando de recuperación, no solamente, no tanto para decir los que vinieron en el barco y regresen por ahí, sino que también había tierras que estaban abandonadas, diciendo que nos devuelvan aquellas tierras que eran nuestras, porque ya con esas tierras, con nuestro trabajo, educaron a sus hijos y están ahora abandonados, entonces ahora nos corresponde para nosotros. Tratando de pelear por el derecho del agua para no seguir muriéndonos de sed junto a la fuente, porque mucho tiempo el agua pasa por las comunidades. ¿Quién se lleva más litros cúbicos de agua? El dueño de la hacienda. Mientras las comunidades no tenemos agua ni siquiera para nuestras, digamos, ni para nuestra alimentación, peor para los riegos. Y siendo que están la comunidad propietarios, ¿y quién limpia la sequía del canal de riego? Las comunidades. El hacendado no, tampoco paga impuestos. Esas situaciones, yo recuerdo cuando, en otros tiempos, ¿no?, cuando iniciaba mi juventud, porque digo que sigo siendo joven, cuando iniciaba mi juventud a los 18 años, en esa época había el auge, ¿no es cierto?, de la izquierda, del cambio de la voz, de la liberación, de la voz así, de recuperarnos. Y yo también cantaba esa canción que decía que la tortilla se vuelva, ¿no? que los pobres coman pan y los ricos coman también. Y también cantaba eso. Entonces, en el proceso buscamos la organización, ¿sí? Cómo reagruparnos, reajuntarnos. Y fue el inicio de recuperar la tierra en ese nivel, la lucha por el derecho a la tierra. Y luego el derecho, el respeto a nuestra cultura, a la identidad, a que nos respeten como somos. Porque en las escuelas nos cortaban el pelo, nos hacían que no nos vistamos así. Entonces había que ponerse terno, ponernos los zapatos de taco y no poner nuestros anacos y los hombres nuestros ponchos, eso. Porque era una vergüenza entrar a la universidad, a los centros, a las escuelas así, entonces había que quitarse esa ropa, ¿verdad? Muchos que eran débiles sí se han quitado eso. Y han querido ocultarse ahí, pero es difícil, ¿no? Nuestros rasgos, nuestra cara, eso siempre nos hace visibles de quiénes somos. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar.
en nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de comer. Todo eso que tenemos era imposible aceptar de que nos convirtieran en pordioseros. Era imposible aceptar que nos convierta en alguien, nadie. La lucha por una educación propia. Y la lucha también contra el imperialismo. Fueron nuestras consignas de inicio de la organización. En esos principios quizás todavía aún no nos animábamos a plantear de cambiar, de entrar a cambio del sistema, pero sí creo que era importante algunas cuestiones de derecho, una casa comunal, un buen camino, así. Fuimos dándonos cuenta, junto a esta anécdota de la canción que cantábamos. No quisimos seguir en esa mensidad. ¿Cómo buscar el trato en iguales? Y eso hizo que con el levantamiento del 90 planteáramos, ¿no es cierto?, junto con la lucha por la tierra, de acabar las haciendas, planteáramos lo del Estado plurinacional y hacer un llamado de lo que era unidad en la diversidad. Pero ojo, cuando hablamos de unidad en la diversidad, tampoco estamos hablando solamente dentro de lo que es la diferencia sexual, la diversidad sexual. Estamos hablando de pueblos, que somos diferentes, con raíces. Y cuando hablo de pueblos, tampoco me estoy refiriendo a la masa, como en el discurso político social, decir la masa, no.